Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Soy Gianluca Pugliese y trabajo con una empresa que se llama WASP. WASP significa avispa y en particular el nombre viene de la avispa alfalera. Y luego vamos a ver por qué. En práctica la avispa alfalera construye su propia casa poniendo barro, recogiendo barro en el suelo, mezclándolo con saliva y agua y lo va deponiendo como si fuera una impresora 3D. Y nosotros empezamos, ya esto no va, así. Entonces empezamos a pensar en la impresión 3D, en la tecnología del futuro, y que es el presente y es también el pasado, y empezamos a proyectar y a construir máquinas de impresora 3D a tamaño distinto de lo normal. Empezamos a pensar a lo grande. Y empezamos a construir impresoras que van de un formato desktop a un formato mucho más grande. ¿Para qué? Para utilizar esta tecnología para ayudar al mundo y para que sirva a nivel de industria y de artesanía. Os enseño algún tipo de clientes que tenemos que utilizan nuestra impresora para imprimir piezas que sirven en distintos ámbitos. En este caso, por ejemplo, podemos ver piezas impresas en cerámica que vienen usadas como lámparas, piezas de artesanías. Luego nos fijamos un poco en un tamaño aún más grande y empezamos a pensar en los muebles. Estas fueron las primeras sillas impresas en 3D utilizando material reciclado. Una cosa muy interesante es que esta silla está diseñada por un designer italiano que se llama Giorgio Gurioli y la diseñó hace muchísimos años para hacer una extrusión de aluminio. Y podéis ver que la forma del perfil es bastante parecida a una extrusión de aluminio. ¿Cuál es el problema? Que hacer un molde de extrusión para estas sillas cuesta muchísimo dinero. Luego, si necesitas una tirada bastante grande de sillas, es verdad que puedes aprovechar el molde para hacer muchas piezas. Pero si las sillas son piezas únicas o tienen que ser a medida, ya el molde no te compensa, el precio no te compensa. Entonces, pensamos que podría ser el primer diseño perfecto para la impresión 3D. Esta silla es paramétrica, entonces cambiando desde el ordenador los parámetros de altura de las medidas de las personas, se puede cambiar el diseño del respaldo y las medidas del asiento. Así para tener una silla personalizada 100% y que te ayude a mantener la postura correcta mientras estás trabajando. Yendo siempre un poco más a lo grande, el año pasado trabajamos con una empresa italiana que se llama Italian Volt, que construye y fabrica moto eléctrica. Estas motos valen 42.000 euros, que es una barbaridad. Y para vender una moto a ese precio, la moto tiene que ser personalizada. El cliente quiere poner marca en cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puede elegir el color del asiento, el tipo de piel? Quiere también decidir el diseño del carenado. Entonces, nos pusimos a asesorar a esta empresa para ver cómo mejorar el proceso de fabricación. El molde de un carenado era imposible de hacer de una sola pieza. Y pensamos que la impresión 3D podría ser la única tecnología al momento disponible para imprimir un carenado de una sola pieza. El carenado, la parte blanca, mide 1,20 metros más o menos. Y entonces lo que empezamos a hacer es ver cómo se podría fabricar con impresión 3D. Utilizando materiales técnicos, que es como un poco el futuro de la impresión 3D, decidimos usar un material compuesto de nylon con fibra de carbono para que la pieza que sale de la impresión 3D sea la pieza final, la pieza que se pone directamente en la moto. Y se pinta en un taller y ya está lista para vender con la moto. Entonces el cliente puede elegir el tipo de asiento, el tipo de piel, el color de las ruedas y también el diseño de la propia moto. Escalando aún más, eso es un trabajo que hicimos este año con la Universidad Carlos III de Madrid. Es un coche de Formula Student. Son competiciones que hacen muchas universidades alrededor del mundo y sobre todo en Europa, en una competición europea, donde las universidades desarrollan un coche de Fórmula 1, entre comillas, más pequeñito, y donde compiten en tema de diseño,
de peso, de estabilidad y de prestaciones. En este caso, toda la parte frontal, desde aquí hasta aquí, está en 3D. Con la impresora que habéis visto antes, que mide 3 metros de alto y puede imprimir un área de 1 metro cúbico. En este caso también, por el tema de ahorrar peso, se utilizaron materiales técnicos con recubrimiento de fibra de carbono. Han ahorrado muchísimo peso en total. Solo con la parte frontal han ahorrado casi 30 kilos, que en un coche de competición es mucho. Y han ganado la competición el año pasado. Escalando aún más, ese es un proyecto en el Teatro Real de Roma del 2017, cuando nos pidieron imprimir una escenografía completa. Esa escenografía para una obra que se llama Fra Diablo y tiene como una geometría bastante rara, bastante difícil, como una forma parecida a la de Gaudí. Cuando hablaron con los artesanos que trabajan ahí, que montan escenografías, los artesanos empezaron a ver muchos problemas de fabricación manual. Entonces empezaron a acercarse a la impresión 3D, hicimos un poco de asesoramiento y llegamos a imprimir esa escenografía que mide 16 metros de largo por 6 de alto. Se puede dividir en dos partes, entonces durante el espectáculo se abría, entraban los actores y tal. Hicieron un projection mapping encima. Esta escenografía está compuesta de 236 partes que luego se han juntado y pintado. Entonces, también el concepto de no se tiene que tener una impresora gigante para hacer una pieza gigante, sino puede dividir con ojo y con sentido y montar piezas a tamaño de verdad enorme. También trabajamos con tema de salud. Esta es una huerta vertical hidropónica. Es un proyecto que terminamos hace unos meses. Está impresa en polipropileno, directamente con pellet, entonces con la bolita de plástico, la característica, el material primario de la impresión 3D. Y en este caso lo que quisimos fue montar un jardín vertical que necesitara muy poca agua para hacer un cultivo en poco espacio, aprovechando el vertical. Realmente los campos de cultivo se extienden todo en horizontal y se aprovecha un poco la altura. Y este proyecto es parte de un proyecto mucho más ambicioso. Este proyecto se llama Shambhala. En el 2016 logramos tener la impresora 3D más grande del mundo. La que veis ahí es una impresora que mide 12 metros de alto y nos sirvió para empezar a imprimir casas. Y volviendo a la primera diapositiva de la avispa, intentamos seguir la misma línea de la avispa alfalera. Entonces, ves que usar cemento, que todos sabemos que contamina mucho, mover cemento. Mover una tonelada de cemento significa mover una tonelada de CO2. Y más, hay muchos lugares en la Tierra, en el espacio, si pensamos a Marte o la Luna, donde mover cemento es imposible. Entonces empezamos con la impresora gigante a imprimir barro, adobe, el material de construcción que todo el mundo está usando, que ha usado en pasado y se sigue en muchos sitios del mundo. Empezamos a imprimir y nos dimos cuenta que el tamaño de la impresora no justificaba el tamaño máximo de la casa que podíamos imprimir. Podíamos imprimir una estructura de 6 metros de diámetro por 5 de alto, pero teniendo una máquina de 12 metros, que mover a algún sitio de lugares de emergencia o donde han tenido un problema, significa mover mucho más materiales. Entonces, este año desarrollamos otra tecnología, otra cinemática, que es el Wasp Crane, que es este. Es una estructura que tiene 7 metros de diámetro y mide 4,5 metros de altura. Y nos permite imprimir la misma superficie de la otra, usando la misma estructura. Entonces, desmontando la impresora gigante, podemos montar 3 impresoras más chiquititas que nos permiten imprimir el mismo tamaño. Este proyecto es un proyecto que se llama Shambhala porque la idea es crear un pueblo impreso en 3D, una aldea pequeña impresa en 3D. Esta
os la presento, es la primera casa impresa en 3D en Adobe. Vinieron los ingenieros para la certificación y la certificación energética y fue un éxito. La casa tiene el diseño de la pared, donde la impresión 3D tiene mucho sentido. En vez de ser una pared llena, se pueden hacer un dibujo programado con el ordenador y ya saber dónde tiene que fluir el aire, dónde poner material de aislamiento. Empezamos a colaborar con una empresa que se llama Rice House, que se ocupa de usar los restos de la fabricación del arroz en todo el mundo en campo de construcciones. Y cuando rellenamos las paredes, que podéis ver aquí en el stand, tengo una pequeña maqueta de cómo está hecha la pared por dentro, rellenamos las paredes con cáscara de arroz y harina de arroz. Cuando vinieron los ingenieros a hacer la certificación energética, esta casa tiene la certificación energética A4. Es una de las casas más eficientes que hay en Italia. Casi no necesita ni calefacción ni enfriamiento. Tiene un área de una superficie de 20 metros cuadrados, mide 6 metros de diámetro y 4 de alto. La casa, la parte más interesante que hay al fondo, no tan bien, pero hay la puerta vertical. Porque el material que se ha usado para hacer la casa se ha cogido ahí detrás. Entonces se ha creado un hueco de tierra donde se ha excavado la tierra. Ese hueco se ha convertido en un lago. El techo de la casa está inclinado, así que cuando hay lluvia, el agua se va cayendo otra vez alimentando el lago. El mismo lago es lo que da el agua para el jardín vertical. Entonces se ha creado una economía circular perfecta. Y con esto ya os agradezco a todos. ¡Justo! Muchísimas gracias. Y ahora pues le damos paso a... ahí se me va el programa. ¿Cómo funciona? Esto. Vale, que es que por no meter la pata... ¿Dónde estamos? Zoe, perdona. Zoe Powell, como os dije, freelance designer and material expert en Materium. ¿Vale? Gracias. Adelante. ¿Está funcionando? Sí. Lo siento, soy inglesa. Voy a usar mi castellano, pero sí algunas palabras voy a decirlos en inglés. Materiales accesibles para una economía circular. Material es... ¿Está funcionando? Zoe, Sí. apunta ahí. ¿Dónde? Ay, aquí. Si eso es ahora, es que tenemos después. Es nuestra razón en Materium para buscar otras alternativas de nutrientes, ingredientes locales y abundantes. Y esto es el siguiente. Son un base de almidón para crear diferentes productos. Si podemos hacer estos diferentes productos, ¿qué podemos hacer después? Y no estamos buscando otras alternativas o otras recetas de materiales. De investigación que tenemos en Materium, empecé con revolución industrial y estuvimos buscando qué tipo de forma que tenemos en nuestra economía ahora. Y lo que queremos más es un ecosistema de producción globales a locales, así que fabricación circular o distribución de data, intercambio de data. Y, por ejemplo, con este proyecto, la chica ha usado un material solamente el 100% natural, pero también con la tecnología de impresor. Y con estos diferentes distribución de data sobre materiales más tecnología,
qué tipos de proyectos, productos podemos usar y podemos crear. Por ejemplo, tenemos instalación de metamateriales, así que estamos enfocados en nuestro equipo de metamateriales y cómo funcionan, cómo podemos entregar una forma de exploración como de los materiales naturales. También la segunda cosa es una economía lineal y es muy importante para los negocios ahora. Esa es una grafa de el Arthur Foundation. Y por ejemplo, tenemos aquí los diferentes que estamos usando de regeneración, también todo el... No puedo ver la pantalla bien. Y todo eso, donde las cosas que estamos usando en nuestra economía. ¿Por qué los materiales naturales? Estas son las toneladas de daño de los plásticos que ha producido desde 1950. Todos los plásticos. Estos, los plásticos petroquímicos. Pero estos, de quitina, lignina y hemicelulosa, cada año es un abundante natural resource, ¿sí? que podemos usar. Más celulosa. Y estos incluyen ingredientes como agar-agar, algas, maíz, pero también residuos. Cosas naturales que tenemos en cada diferente ciudad, en el campo, todo. Así que el volumen es muy importante para nosotros. También una cosa que es muy importante en Meterium que estamos investigando es el químico bioamigable. Así que estructuras moleculares son muy importantes para nosotros. Los compuestos que podemos crear, los materiales también, diferentes cambios en una receta que podemos usar, también con unos vínculos débiles, no con procesos que tienen mucho calor o mucha presión, algo que podemos usar con agua. Así que con las cadenas de suministro globales a redes y ecosistemas locales podemos crear una forma para compartir de información y también de las recetas. Nuestra misión es para empoderar a todos en todo el mundo para que sean agentes activos en la siguiente generación de materiales. Y esto es nuestra página web. Todas las recetas son accesibles. Por ejemplo, tienes diferentes, por ejemplo, kombucha. No sé si todos saben sobre esto. Tenemos los ingredientes, las recetas y dentro de estos tenemos diferentes datos sobre los ingredientes de región ecological. También, por ejemplo, en una receta, las diferentes partes. Pero hay también las herramientas, metodología. Y encontré, por ejemplo, una página web que es de ecoregión. Aquí en Galicia tienes unos ingredientes naturales sobre como los diferentes árboles y que usan en diferentes industrias. Y, por ejemplo, puedes aquí encontrar diferentes resources para usar, pero es muy distinto a todas las otras partes, así que muy práctico para ver todo lo que hay local, todo lo que es abundante local. Por ejemplo, en una receta, 4 ingredientes. Agar-agar es una forma de alga, es un material de alga marrón.
glicerina, que todos usan, por ejemplo, en jabón, diferentes productos ahora, agua, por supuesto, y gelatina. Puedes usar gelatina de animales o de vegetal, como un carragina en roja. Y, por ejemplo, esto es uno de nuestros materiales. Con diferentes cantidades de ingredientes puedes cambiar de propiedad de material y del uso también. Esto sin gelatina es más como un film de plástico y hay muchos diferentes usos por esto dentro de la industria. O también un residuo, por ejemplo, del corcho, es de un árbol, ¿no? Y puedes mezclar con otros diferentes ingredientes para crear un nuevo material. Esto es una muestra del material, creo que era de Chile, de Santiago, en Chile. O también una otra forma, no por la tierra, por el mar. Las cáscaras de mejillones o cáscaras de un otro marisco. Y esto también, conjunto de tecnología, de impresora 3D, puedes crear diferentes cosas. Ya sé que hay filamentos que tienen un porcentaje de ingredientes, pero, por ejemplo, podemos crear un filamento también con estos tipos de recetas. La tercera cosa que estamos haciendo es probando los diferentes materiales. Por ejemplo, en Londres tenemos una máquina que puede probar el peso, si es un material fuerte, si se rompe fácil o no, y también compartir esta información. Por ejemplo, podemos poner en una mapa donde son las recetas de Materium en todo el mapa de otras diferentes materiales. Y estos son diferentes proyectos donde, por ejemplo, en el norte están buscando unas ideas para usar sus residuos, pero para usarlo en un producto local. Y también en Chile con las diferentes algas, así que no tienen que importar del otro parte. Y esto es Materium. Gracias, fue perfecto de tiempo. Y ahora, madre mía, tengo demasiados cacharros al mismo tiempo. La tercera charla a cargo de, madre mía, lo tenía aquí, Juan Marchán. Juan Marchán, responsable de nuevos desenvolvimientos en Safran. Adelante. Tiempo. En primer lugar, buenos días a todos. He venido a hablar un poquito sobre los estudios o sobre todo lo que estamos desarrollando para el análisis predictivo en la industria 4.0. La industria normalmente siempre quiere fabricar más rápido, fabricar con más rendimiento, controlarlo todo, reducir los costes y fabricar sin errores y durante todo el tiempo. Entonces, a lo largo de la historia, lo que se han ido desarrollando son medidas de control y paquetes informáticos que son capaces de simular con muchísima precisión cualquiera de los comportamientos físicos que pudiera tener una pieza o un sistema productivo. Lo que ocurre es que a día de hoy normalmente tenemos tanta información que en muchos casos lo que obtenemos es ruido. Cuando hablo de ruido me refiero a que o no tenemos todos los datos para poder representar la realidad o tenemos tantos datos que no somos capaces de procesarla. Entonces, en Safran, más o menos a lo largo del 2015, empezamos a pensar en que los sistemas que existían eran demasiado rígidos como para representar las realidades de los sistemas de producción o las dispersiones que pueden tener las piezas en su comportamiento. Y empezamos a utilizar o empezar a trabajar con redes neuronales. Estas redes neuronales, ¿dónde vas? Échamelo un poquito para atrás, tiene mucha prisa.
Estas redes neuronales no son más que analogías sintéticas de lo que puede ocurrir en un cerebro humano. De tal forma que en vez de tener una programación rígida y estática, son sistemas plásticos que son capaces de aprender. De tal forma que nosotros podemos enseñar, en cierto modo, al sistema informático a que con unas entradas se obtengan unas salidas bastante concretas. De tal forma que no es una aproximación tan matemática, sino que es una aproximación dinámica que puede servir para hacer predicciones en función de los datos que tenemos. Para conseguir eso, siempre hay que entrenar la red neuronal. Y las aproximaciones, como por ejemplo la que puede tener Google, es tener muchísima información y un ordenador enorme para entrenarla. Nosotros creemos que es mucho más fácil aprovechar todo lo que ya está desarrollado para no necesitar esa información enorme y entrenarla de una forma diferente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar no solamente los datos de campo que se puedan obtener de un proceso o de una pieza, sino hacer una simulación muy precisa de ese proceso e introducir los modos degradados de funcionamiento dentro de nuestros modelos para obtener una base de datos que sea capaz de forma rápida de conseguir lo que es una red neuronal que sea capaz de funcionar correctamente. Entonces, lo que es el step by step general es, lo primero, conocer cuál es el problema o cuál es el funcionamiento de la pieza o el proceso productivo. Dale para atrás, que parece que tiene prisa. Son 10 minutos, pero... Y a partir de ahí, decidir... No se ve un carajo. A ver. ¿Qué es lo que vamos a simular y cómo vamos a simularlo? Entonces, a partir de una pequeña base de datos, nosotros conseguimos generar un modelo correlado y a partir de este modelo somos capaces de introducir diferentes modificaciones para generar la base de datos de modos degradados. De esta forma, una vez que tenemos todo esto, la red neuronal está entrenada y la podemos usar con datos reales, de nuevo, para ver el impacto. Con esto somos capaces de predecir posibles errores en la pieza o en el proceso, pero además somos capaces de medir la sensibilidad de cada uno de los puntos de control y de esa forma se pueden ahorrar muchísimos costes en, por ejemplo, sensores súper complejos. Tema de aplicaciones, pues podemos tener un mantenimiento predictivo durante el proceso de fabricación para poder planificar todo lo que son los momentos de mantenimiento y evitar que las máquinas se rompan. También el análisis del producto fabricado durante su funcionamiento. Dale para atrás, que no sé por qué corre. Pero también la parte que es la calidad digital, que llamamos, que es básicamente el proceso de calidad general y la eficiencia energética de todo el proceso. Y ahí estamos. Algunos ejemplos que podemos mostrar son los ejemplos de, por ejemplo, los aviones. Normalmente todas las piezas se desarrollan y se tienen en cuenta los posibles fallos en fatiga. Lo que pasa es que todos estos cálculos están sujetos a mucha dispersión, la dispersión de los materiales, la dispersión de los casos de carga que se utilizan y, por tanto, se utilizan unos coeficientes muy grandes. Entonces, lo que ocurre es que cualquier defecto que no haya sido pensado durante el proceso de desarrollo no lo vamos a conocer. Pero como cualquier cambio en la estructura de una pieza deja una huella en su forma de vibrar, nosotros, una vez que hemos simulado la pieza y los posibles modos degradados, si ponemos acelerómetros, por ejemplo, en esta placa plana, somos capaces de ver que en el momento en el que tenemos un pequeño defecto, su forma de vibrar va cambiando y según se va haciendo más grande, la forma de vibrar, desde luego que va cambiando muchísimo más. Entonces, lo que ocurre es que si el motor tiene esto monitorizado, no se va a hacer el mantenimiento cuando dice la norma, sino se va a hacer cuando haga falta.
El avión puede volar más tiempo y el avión puede pararse antes de que realmente se rompa debido a un problema que no se ha encontrado durante las inspecciones anteriores. De la misma forma, podemos trabajar sobre el mismo proceso de fabricación. Podemos simular completamente un proceso de una prensa hidráulica, por ejemplo, y variaciones de presión o de cualquier otro parámetro que solas no son capaces de decirnos que hay un problema, cuando se introducen dentro de una red entrenada, somos capaces de darnos cuenta de que realmente va a haber un problema. Entonces ya no estaríamos hablando de arreglar una máquina, sino de hacer el mantenimiento cuando toca y no perder dinero por tener que hacer un mantenimiento en un momento en el que necesitamos, por ejemplo, las piezas. Por último, otro ejemplo que es el ensayo de materiales. En el caso de los composites hay una variabilidad enorme, tanto en materiales como en cómo está hecho el laminado, porque es todo muy manual, y con ensayos reales y con ensayos virtuales somos capaces de utilizar una red neuronal para predecir los posibles modos de fallo debido a defectos dentro de lo que es las piezas de aviones o lo que sea. Y como última presentación, joder, no voy mal, el futuro. Dámele ahí un pause o algo, que si no. A nivel personal, yo creo que estamos ante una revolución industrial completamente diferente a las anteriores. Siempre se había hecho que la persona se convirtiera en una máquina. Y a día de hoy, los procesos como la impresión 3D o el uso de las redes neuronales están haciendo todo lo contrario. Están haciendo que las máquinas se empiecen a comportar como las personas. Y eso creo que va a ser un gran salto que va a hacer que las cosas sean bastante diferentes. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues despedimos a Gianluca, a Zoe y a Juan. Muchísimas gracias por haber participado.